Amigos latinoamericanos, mis connacionales venezolanos, 7 millones de la diáspora y algunos, el resto, que permanecen en Venezuela. Me tomo un té rojo de Jamaica porque el tema de hoy versa sobre las diferencias que existen entre el comunismo y el bandidaje malandro del Foro de Sao Paulo, representado por Lula, Díaz-Canel, Fidel Castro, Chávez, Maduro, etc. El Partido Comunista en Venezuela tiene antecedentes importantes. El larense Pío Tamayo, fallecido en las cárceles de Juan Vicente Gómez, es quizás su antecedente más importante. Un personaje limpio, sufrido, que proclamó las tesis comunistas de Carlos Marx. Cuando sale de Venezuela, a raíz del fracaso de la opereta Alma Llanera, Bolívar Coronado, el autor de la letra del Alma Llanera, en la zarzuela de Alma Llanera estrenada en Caracas, y que era tan mala que los estudiantes fueron al mercado principal de Caracas para tirar verduras a la presentación de la obra. Bolívar Coronado, la música es universalmente atribuida a Pedro Elías Gutiérrez, pero Bolívar Coronado se proclama comunista. Hombres muy serios, mitológicos, como Gustavo Machado, antecedente de María Corina Machado, y Eduardo Machado figuran entre los fundadores del Partido Comunista Venezolano. Gustavo Machado, luchador que estuvo con Sandino y que fundó el Partido Comunista en el exterior en tiempos de Gómez. Hombre arrojado que participa con Rafael Simón Urbina en la captura y toma de Curazao en tiempos también de Gómez. Conocidos son algunos apóstoles del comunismo en Venezuela. Eduardo Gallegos Mancera, el médico que era una especie de sacerdote de la medicina en el valle, en las afueras de Caracas, o por ejemplo Ernesto Silva Tillería, con quien tuve el honor de litigar en los tribunales y que era un brillante procesalista. Siempre me cuidaba de su bastón, porque a veces teníamos discrepancias en los tribunales y entonces tenía un bastón que era una especie de tótem canadiense labrado, y siempre le tenía aquel bastón que en medio del ardor del litigio, porque era abogado de su contraparte, pudiera caer sobre mi humanidad. Cuando estuve en el Frente Universitario, causante junto con la Junta Patriótica de la caída de Pérez Jiménez, en el Frente Universitario me cupo representar al Partido Social Cristiano COPEI y tuve, porque se trataba de un organismo unitario, adversarios ideológicos de gran categoría moral como Héctor Pérez Marcano,
Américo Martín y Héctor Rodríguez Bauza. En el caso de Héctor Pérez Morcano, representante de Acción Democrática y que luego fue dirigente del movimiento de izquierda revolucionaria al lado de Domingo Alberto Rangel, se trataba de un rival ideológico formidable, de todo un caballero que tomó el camino de las guerrillas a raíz de la invasión de Machurucuto y que luego abjuró de toda esa parafernalia comunista y es hoy personaje del otro lado con la democracia. Con Américo Martín, Pérez Jiménez cometió el mismo error que conmigo, dejarnos salir de la cárcel del obispo, y fue un digno adversario ideológico de la posición social cristiana que yo sostuve en la Universidad Central de Venezuela. Había salido un poco peleado por lo que yo consideraba el sectarismo de Héctor Rodríguez Bauza en la defensa de sus tesis comunistas, a pesar de que ya tenía buena amistad con la famosa Chela Vargas y su marido José Rafael Núñez Tenorio, el hombre de Corea del Norte en el Partido Comunista de Venezuela. Una noche fui a ver en el trasnocho en el este de Caracas la brillante intervención de Héctor Manrique con el Diván Sangriento interpretando a Edmundo Chirinos. Edmundo Chirinos nos había engañado a todos los dirigentes socialcristianos, haciéndonos pensar que él no era comunista y que había estudiado en el Colegio La Salle de Caracas. Estábamos ante una decisión en la fracción social cristiana sobre si nos lanzábamos a la elección del primer representante estudiantil en el Consejo Universitario, adquirida la autonomía universitaria por obra de la decisión de mi profesor de Derecho Romano, Edgar Sanabria, en ejercicio de la presidencia de la República, ejercicio interino que promulgó la ley de universidades concediendo la autonomía a la Universidad Central de Venezuela. Los socialcristianos sabíamos que éramos muy pocos y podíamos reunirnos en un folvaje y temíamos que la luz de votos comunistas que llevara al candidato comunista al primer sillón estudiantil para que se sentaran al lado de Venanci, de Foción Febres Cordero, de García Rocha, etc. Resolvimos entonces apelar a Chirinos, el independiente. Una mañana tuve el honor de recibir una llamada del doctor Rafael Caldera en la que me dijo, algo molesto con razón, que Chirinos se encontraba en el Festival de la Juventud en Moscú y que qué clase de candidato habíamos apoyado los socialcristianos en la Universidad Central de Venezuela. Ocurrí al Teatro Trasnocho para ver pues la excelente obra sobre Chirinos, la representación
de Héctor Manrique, y me sorprendí luego porque me encontré en el baño con Héctor y me dijo: doctor Sertán, yo soy hijo de Héctor Rodríguez Bauza y él quiere hablar con usted. Tenía mucho tiempo que no veía a Rodríguez Bauza y creía tener una enemistad con él por lo duro que fue nuestra actuación y la de él en el Frente Universitario de la Universidad Central de Venezuela. Él ya había abjurado de las tesis marxistas y cuando nos vimos, qué grato es cuando uno se reconcilia con alguien que estima su enemigo y que no era sino mi adversario leal. Siempre he sido leal adversario del Partido Comunista y estimo que los comunistas que he mencionado, como el doctor Silva Tellería, como Héctor Rodríguez Bauza, como el marxista otrora Héctor Pérez Marcano, han sido también leales adversarios. Pero algo muy distinto es el Foro de Sao Paulo. Los principales jefes del Foro de Sao Paulo son Nicolás Maduro de Venezuela, José Ignacio Lula da Silva de Brasil, Díaz-Canel y Raúl Castro de Cuba. Y en el último foro están dirigentes de Colombia, del Valle del Cauca y de las zonas interiores de Colombia, que no se sabe si son de la FARC o del Ejército de Liberación Nacional, pero que en todo caso, con el aval y la confianza del presidente Petro de Colombia. Todos ellos son conocidos como delincuentes internacionales vinculados a el tráfico de drogas, como Maduro, con recompensas de los Estados Unidos por 40 millones de dólares, sujeto al Tribunal Penal Internacional, como Lula, convicto por decisión del juez Moro y rehabilitado judicialmente por obra y gracia de algunas prescripciones y disposiciones particulares, salidas tartufescas y abogadiles que lo han llevado hasta la presidencia de la República otra vez. Y que ha sabido, por ejemplo, colocar a su presidenta suplente, Dilma Rousseff, la rumana, en la presidencia del Banco de China, o en el manejo del Banco de China, para disponer de bastantes yuanes. No creo que haya habido presidente en Argentina más inepto que Alberto Fernández, que ha representado al Foro de Sao Paulo en anteriores opiniones, ha representado a la Argentina. En anteriores reuniones ha representado a la Argentina. ¿Tienen relación con los carteles internacionales de la droga? Porque he sabido que la cocaína se produce en pasta en el Chapare, donde el zar Evo Morales, el zar indio Evo Morales, la fabrica, la remite a Venezuela o a Colombia, donde hay laboratorios procesando la cocaína, luego se transporta en aviones no detectables por el radar, especie de avioneta que hacen tocas técnicos en Honduras, y por allí llega
a Ciudad Juárez, a través de la cual pasa cómodamente por túneles preparados por los carteles mexicanos hacia los Estados Unidos. Entonces, una cosa es el Partido Comunista y otra cosa es los delincuentes narcotraficantes del Foro de São Paulo. Tan es así que quien maneja la Corte Suprema de Justicia, Cilia Flores, ilegalizó por sentencia de la Corte Suprema de Justicia al Partido Comunista Venezolano. Esa ilegalización trajo la solidaridad de otros partidos comunistas, como la del Partido Comunista de México, el famoso partido legendario de Lombardo Toledano, que ocupó la embajada de Venezuela en México, actualmente bajo la dirección de Francisco Arias Cárdenas, el compañero de Chávez que juró en el Samán de Güere por Chávez luchar por el poder en Venezuela. No se puede decir que sean comunistas, por ejemplo, el anterior presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Feo, que la justicia italiana le ha incautado una villa en la Toscana italiana por un valor de más de 600 millones de euros. No se puede decir que sea comunista, por ejemplo, el hombre de las torturas en Venezuela, el general Hernández Dala, hombre ligado a Cilia Flores, representado magistralmente por Franklin Virgües en la reciente película anticomunista y antiforo de Sao Paulo, Simón. No puede usted confundir a Carlos Marx con Al Capone, ni puede usted confundir a Gustavo Machado con Nicolás Maduro o Cilia Flores. Muchas gracias. Si te ha gustado este video, además de suscribirte, ve otros videos como hablando de dictaduras, el de Yo fui preso por Pérez Jiménez, hablando de la situación de la oposición venezolana, el de Guaidó y la oposición venezolana, o el de el paisano José Luis Rodríguez, hablando de Venezuela, o hablando de Cuba, el de Celia Cruz y Billo, el baile más grande del mundo. Y si les gustó, denle lo que los gringos llaman like y seguirán recibiendo otros videos, porque este viejito lo que quiere cuando se está viejito es permanecer en el aire, pero además seguir en la tierra. Muchas gracias.